Bien, de vuelta con ustedes y esta conversación con Roberto Enríquez, dirigente político de Copey OTCA. Recuerden nuestras redes sociales, en esta parte vamos a leer sus preguntas y comentarios. Esa reserva moral que tiene nuestro país, que no la dudamos desde acá, ojo, en Venezuela hay gente noble, gente honesta, desde el oriente del país, desde lo más profundo del oriente, desde Macuro allá en el estado Sucre hasta Cajaseca, donde también por cierto nos escriben mucho en el estado Zulia. Desde donde vayas, en este país hay gente honesta y hay gente humilde y gente que quiere echar para adelante. Pero el tema es que la gente hoy, que está viendo estos escándalos de corrupción, podría pensar, bueno, vamos a cambiar este gobierno, pero entonces se voltea hacia una oposición que también tiene denuncias de corrupción, trayendo a colación este tema, y precisamente en esa misma línea que dice nuestro invitado, de que la sociedad tiene que renacer y mostrar esa reserva moral, hacia dónde se encamina, porque tenemos una oposición que también tiene sus denuncias y sus escándalos. Mira, primero partamos de la premisa de que la reserva moral en este caso es la mayoría. No es una minoría encumbrada la que es la reserva moral. La reserva moral es la de la mayoría, de ese venezolano y esa venezolana que todos los días sale a hacer algo para llevar el pan a su casa, que todos los días sale a hacer algo para aprender algo más el joven que quiere estudiar. Esa reserva moral no somos una minoría, es la gran mayoría del país. En segundo, yo creo que parte del problema es porque hemos caído en la trampa que también nos puso Chávez de mirar a Venezuela en blanco y negro, de creer, de esa especie de maniqueísmo político, de creer que todo lo malo está en el chavismo y todo lo bueno está en la oposición. De que todo lo deshonesto está en el chavismo y todos los honestos estamos en la oposición. Mentira, eso es una trampa. Hay gente buena allá, hay gente buena aquí, hay gente deshonesta allá, hay gente deshonesta aquí, porque es seguir cayendo en la emboscada, esa actitud, vuelvo y repito, casi que infantil, de ese kindergarten político, de estar creyendo de que todo el que no está en donde ve la cosa como tú la ves, es malo, es deshonesto, es corrupto, es tramposo. No, la cosa es transversal. Entonces salgamos de esa trampa de la Venezuela en blanco y negro, porque eso es infantil, ¿vale? No, entendamos que hay una gran mayoría de venezolanos, pero una gran mayoría que quiere un país de oportunidades, que quiere un país con justicia, que quiere ganarse sus cosas trabajando, pero que quiere tener oportunidades de trabajar. Y esa gente está en los independientes, esa gente está en la oposición y, perdónenme, también la hay en el chavismo. Claro. Entonces, así como también en el chavismo hay tracaleros, también habrá en el chavismo hay tracaleros y hay gente que está esperando, que cree que la lucha política es obtener un cargo para ver cuánto me robo, cuánto me cojo. Entonces, ¿de qué se trata? Ahí es donde yo hago la reflexión de que tenemos que mirar las cosas como una sociedad de adultos. Como yo me recuerdo mucho cuando mi madre nos apremiaba, nos retaba y a nosotros nos decía, compórtese como un hombrecito ya, dejemos de estarle echando la culpa siempre a otro. Y nosotros como sociedad tenemos que actuar como adultos y empezar a entender que no es verdad que Venezuela es en blanco y negro. No, no es verdad. Venezuela tiene unos valores que debemos rescatar, ciertamente. Nosotros tenemos unos valores hermosísimos de la nacionalidad venezolana y nos han dibujado en estos últimos 20 años un país de embuste. El venezolano es trabajador, el venezolano le gusta superarse, el venezolano es humilde, es honesto, el venezolano es ese personaje y esa dama que te llega a ti, te saluda y te dice, sin conocerte mi amor, esas cosas que a veces, ese que te ve en la calle y te dice hermano. Mira, exactamente, esas cosas que en países, mira, somos tan especiales los venezolanos, mi querido Carlos, que siendo descubiertos por la misma gente, colonizados y conquistados por la misma gente, el venezolano es distinto a gente que está en países que somos vecinos. Aquí vamos para un juego del Magallanes y el Caracas, en donde por lo general gana el Magallanes, por cierto. Y salimos de ese juego, que es lo que te quiero decir. La temporada pasada no te me ofendas. Pero y salimos de ese juego, que es lo que te quiero decir. Y se van a compartir juntos, a comerse la arepa juntos. Te digo una cosa, en países vecinos prohíben la entrada de los fanáticos de un equipo para que vayan al estadio del otro porque se medio matan. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir con esto? Que rescatemos, mirémonos adentro, redescubrámonos como país. No es verdad la Venezuela esta que nos han, de la revancha, del odio, del encono. Esa Venezuela es un embuste.
La verdadera Venezuela es la donde ciertamente sí, a veces tenemos diferencias, nos apasionamos, pero es una Venezuela fraterna. El venezolano es buena onda, es buena vibra. El venezolano no es esta farsa de odio que tienen 20 años haciéndonos creer. Y todo comienza por ahí, maestro. Vamos a revisar la participación de la audiencia esta tarde en nuestras redes sociales, @en contexto piso y @Carlos Penaloza, y también los comentarios que nos llegan por WhatsApp, 0412-700-7606. Comenzamos con Antonio González, que nos escribe desde Valle La Pasca. Buenas tardes. Yo le echo la culpa de lo que está pasando a la oposición por no ponerse de acuerdo, por haber pedido sanciones contra el pueblo de Venezuela, y van a seguir robando porque necesitan dinero para la campaña presidencial. Supongo se refiere al chavismo en este caso. Este es un tonto más que cae en la eterna trampa de seguir mirando a Venezuela en blanco y negro. Sí, porque para cualquiera cae que tienen 23 años convirtiendo a Venezuela en Disneylandia. No, el chavismo, el socialismo ha sido una tragedia para Venezuela. Eso no quiere decir que todos los chavistas son malos y son ladrones y son tracaleros. Eso no es verdad, no sería justo. Como tampoco sería justo venir tú a cargarle a la oposición los desastres que ha hecho el gobierno. Entonces... pero la oposición también ha cometido sus errores, por supuesto, ¿no? Pero es que es justamente lo que te estoy diciendo, que dejemos de ver a Venezuela en blanco y negro. Claro que en la oposición se han cometido muchísimos errores, ¿cómo que no? Pero ¿quién tiene más responsabilidad en una democracia? ¿Quién gobierna o quién hace oposición? Claro. David Bermúdez nos escribe desde Carúpano, Estado Sucre. Saludos y bendiciones. Es muy cierto que uno como venezolano siente que no hay opciones a la hora de votar, porque las opciones son corruptas. Los políticos han empobrecido este país. Mira, a este país lo ha empobrecido una cosa que lo ha empobrecido materialmente, una operación de saqueo enorme que ha sufrido Venezuela, en donde hay ciertamente... políticos venales, ciertamente los hay, pero también hay pseudoempresarios vagabundos, ¿no? Y esa sociedad, ese contubernio, digamos, vomitivo entre políticos y empresarios ha terminado ciertamente afectando a las grandes mayorías del país. Y cuando hablo de grandes mayorías no te estoy hablando solamente de sectores populares, te estoy hablando de la gran mayoría de empresarios que lo que quieren es hacer mercado, hacer su negocio, hacer su empresa, que ese empresario mientras más exitoso sea, más trabajo puede dar. Entonces, vuelvo y repito, reconstruyamos la columna vertebral de los valores de la venezolanidad. Por ahí van los tiros. Empecemos a reencontrarnos con nosotros mismos y actuemos, por eso se lo digo al señor que sea, como adulto, amigo. Deje de estar echando dedo. Empecemos a revisarnos nosotros como sociedad también y hagámonos cargo de nuestras decisiones. Ahorita vamos a un proceso muy importante en este año, en el año que viene, y en donde cada uno de nosotros como adulto tiene que evaluar cómo va a abordar los procesos para lograr o no un cambio. Si usted cree que la cosa siga igual, si usted quiere que la cosa siga igual, bueno, perfecto, usted siga con Maduro más. Si usted quiere un cambio, bueno, evalúe las opciones, analice y deje que la razón triunfe sobre la emoción. Porque cierro diciéndote esto, yo por lo menos, a mí me ocurre, yo no sé a ti, Carlos, y a que me está viendo, las peores decisiones en mi vida, yo las he tomado en un arrebato de emoción. Las peores. Las mejores decisiones en mi vida las he tomado cuando he pensado, cuando serenamente analizo, cuando consulto, cuando le pregunto a gente que sabe más que yo. Vamos a hacer así todos los venezolanos. No dejemos que la emoción nos arrastre. Analicemos bien, pensemos, escuchemos y observemos bien para que como sociedad, la gran mayoría, que yo estoy convencido que quiere cambio, nos metamos en un solo cauce, en un solo río, y ese cambio será indetenible. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Lamentablemente la política es más visceral que racional, ¿no? En la historia ha sido así. Cerramos con un saludo, por cierto, a Alicia Herrera, que le enviaba un comentario también a nuestro invitado, que se debe combatir la corrupción, los políticos perdieron la ética y cuando pasa esto se pierde todo el respeto hacia el otro. Saludos a ella desde Villa de Cura. Hacemos una pausa y al regreso estará con nosotros en estudio Rafael Simón Jiménez del movimiento Pongámonos de Acuerdo, buscando un consenso, pero también vamos a hablar de este tema de la corrupción.